Charlas con Otto, un podcast de la Asociación de Historia. Hola a todos y bienvenidos a Charlas con Otto, episodio número 4. Este episodio va a girar en torno a la divulgación histórica, pero fuera del ámbito académico, y para ello contamos hoy con todo el equipo de Charlas con Otto. Voy a empezar con la ronda de presentaciones. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola Alex. Buenas, ¿qué tal estamos? Hola Nacho. Hola a todo el mundo. Hola Lucía, ¿qué tal? Hola. Y por último Laura. Hola. Hola. Bueno, la pregunta o la charla de hoy va a girar en torno pues, a las diferentes herramientas que se disponen a la hora de estudiar la historia, fuera del ámbito académico, como viene recalcado en la introducción. Y bueno, empieza tú, por ejemplo, Alejandro. Bueno, pues yo creo que a día de hoy, en el 2020, creo que es el año en el que, o el año o el culmen al que hemos llegado dentro de las diferentes herramientas que tenemos para la divulgación histórica. A día de hoy contamos tanto con cine, videojuegos, estamos viendo el surgimiento de una interpretación histórica basada en recreaciones 3D. Creo que estamos dentro de un fenómeno dentro de la divulgación histórica bastante interesante y que tenemos que poner a nuestra disposición para nuestros estudios y para lo que es la divulgación histórica en sí. Creo que es bastante interesante el momento en el que estamos. No sé qué pensáis vosotros. Que yo coincido con él, además que con la situación que últimamente estamos viviendo, pues la verdad que con las tecnologías, con los últimos medios de comunicación, pues nos está contribuyendo mucho pues a la divulgación y a la curiosidad en general, de buscar una cosa y encontrar más de un resultado que te pueda hablar de, yo qué sé, de tal emperador romano o de un reino del siglo XII. Bastante interesante. Yo, a ver, opino que sí, que puede ser relativamente útil en el sentido de películas, series, nos puede llamar esa atención. La pregunta ¿es de verdad, es todo lo bueno que puede llegar a ser o es más mal que bien? En el sentido de que sí, te puede llegar a picar la curiosidad y tal, pero las series, las películas van a buscar el vender, el que sea espectacular y en muchos casos de forma la historia. Un ejemplo que puedo dar es en la película U-571, que habla sobre una misión en la Segunda Guerra Mundial para conseguir la máquina Enigma alemana. Lo que pasó de verdad fue que esa misión fue llevada a cabo por británicos y en la película te planta a americanos. Todo para que vender más en el público americano, y ahí estás deformando la historia. La cosa es, ¿hasta qué punto es rentable? En el sentido de mucha gente le picará la curiosidad y irá a investigar, a leer, pero mucha no le va a picar la curiosidad y dirá, pues pasó esto y eso. Poquito a poco va creando como una idea común a mucha gente que es falsa. Pero a ver, bueno, sigue, Sí, perdón. dime. No, pero a ver, realmente también hay que saber diferenciar entre una película que esté basada en hechos reales y que gire en Claro. todo a la historia y una película que se haya basado solo en un hecho y luego cambie totalmente la historia. Pero eso no Claro. quita también la finalidad o, digamos, ese gusanillo que te mueve por dentro de decir, pues voy a investigar, que eso a lo mejor de otra manera no te llega, ¿sabes? Porque tú dices, joder, estás dando en clase una historia y no te interesa, pero a lo mejor lo ves en una película que te lo hace más llamativo o te llama más la atención, valga la redundancia, y dices, joder, pues me resulta interesante, voy a investigar, y luego te das cuenta pues que esto no es así o que llegas a otro hilo. Que también hay que tener en cuenta que muchas de estas películas no son hechos reales o no ponen basado totalmente en hechos reales, sino que simplemente se basan en una premisa histórica, pero luego varían totalmente todos los acontecimientos que sucedieron. En eso estoy de acuerdo, pero la cosa es, también sabemos perfectamente que ese gusanillo que le pica a la gente debía investigar es a una minoría de la gente que lo está viendo. Eso provoca que en el resto de personas se cree una idea equívoca, por así decirlo. Obviamente, para los que se dedican a estudiar la historia, pues sí puede valer, porque sabe discernir perfectamente, en plan de esto es verdad, esto es mentira, esto no lo sé, voy a buscarlo, ¿sabes? Y voy a investigar. Pero para los grandes grupos de población lo pueden tomar como verdadero en cierto sentido.
Sí, bueno, a ver, yo quería decir, yo creo que se ha dado con la clave al hacer esa diferenciación, ¿no? O sea, la historia pública, que es lo que estamos comentando, todos esos aspectos que se alejan, o sea, que están fuera del ámbito académico, su intención no es proponer un conocimiento, es decir, no aprendes con ello, no es su objetivo. Su objetivo puede ser otro, como entretener, inspirar o fomentar algunas ideas, que bueno, que obviamente estamos diciendo algunas que pueden ser erróneas, captadas por pues eso, el atractivo que tienen las películas, pero hay que tener un criterio para saber diferenciar. Pero bueno, yo creo que hay varios ejemplos con los que sí se puede ver cómo se puede aprender cosas, aunque obviamente no sea su principal objetivo. Obviamente las historias de películas, de series, no se las inventan de la nada, parten de algo. Tienen algunos detalles que pueden ser interesantes y es lo que podemos ver en algunos de los ejemplos que podemos discutir, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo. Mi argumento es eso, que depende, sí y no. ¿Sabes? Para mí es un sí o no, y un sí y un no a la vez. A Es ver, muy beneficioso, pero también puede ser muy perjudicial, A ver, es dependiendo una- de a qué ámbito vaya dirigido. a ver, es pues un arma de doble filo en el sentido de que muchas de esas películas también persiguen un fin. Es que ¿cuántas Claro. películas de la Segunda Guerra Mundial pues ponen a X personajes mejor de lo que fueron realmente? Por Y claro, ejemplo, a eso me refiero. véase Churchill, que lo También. ponen... Sí, sí, sí. Si es que al final tú te creas una idea o incluso ciertos científicos, si no me equivoco, hay una serie que se llama Genius que Sí. habla un poco de las diferentes... Yo vi el Albert Einstein, no sé si hay otros científicos o que hablan de otras Sí, personas. han hecho, yo creo que, no sé si varias temporadas o por lo menos una temporada con varios episodios que sí, yo creo que hablaban también de Tesla, si no Sí, recuerdo y mal. te cambia mucho el concepto que tienes de esa persona porque a raíz, digamos, de las imágenes que has visto, de los vídeos, de la información que te ha llegado, pensabas que era de una forma y luego realmente es de otra. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, lo de que habéis dicho de Churchill está bien traído y al final es la conclusión. Al final, un documental se distingue completamente de una película en que el documental intenta ser lo más científico, lo más riguroso posible y al final una película podemos considerarla que se basa en hechos históricos reales, sí. Podemos considerar que trata de buscar un personaje a partir del cual crea una historia, sí, pero a partir de ese punto ya podemos distinguir una buena película de una mala película si realmente tratan el personaje histórico con rigor, si a partir de ese personaje inventan una ficción para sacarle rédito, porque me está viniendo a la cabeza ahora mismo la de, creo que es Abraham Lincoln cazavampiros, y no recuerdo Adiós, mal. sí, sí, Bueno, sí. sí, pero O sea esa... que es al final es tocar figuras históricas que tienen mucho reconocimiento y meterlas en un embolado de ficción que es que no se lo traga a nadie. O También te sea, digo que si quieres perder 2 horas de tu tiempo, ponte a ver esa película. No sé, eso sí, ya sí, depende sí, sí, de cada uno. completamente. Y una cosa, ya que contamos hoy con alguien que, porque para nosotros es más fácil hablar de esta pregunta porque somos gente de historia, pero contamos con alguien que no estudia la carrera de historia, a ver también qué le parece las películas, digamos, los libros, las diferentes plataformas digitales que hay para transmitir la historia. ¿Cómo le parece en el caso de, por ejemplo, de Lucía, que no estudia historia? ¿Qué te parece, Lucía? ¿Qué te parecen las diferentes herramientas? Lo que pasa conmigo es que yo soy de las que se traga todos los documentales. Entonces, claro, yo busco más todo el tema de que sea el rigor, pero aún así he visto un montón de películas. Y videojuegos también juegas a bastantes, ¿no? Yo sí que juego, ahora mismo estoy con el Call of Duty, que están con la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, y bueno, y con el Battlefield y todo, pero de todas maneras veo todo esto como una herramienta secundaria, porque no hay que olvidar que la historia se tiene que estudiar con las cosas que en realidad están datadas, están basadas en la verdad. Y todas las películas, todas las series, todo esto, tenerlo como una herramienta secundaria, sobre todo porque a muchas personas que no les interesa la historia, a lo mejor ven una película y una persona de estas edades ve una película en la que hay 300.000 tiroteos y al final pues acaba viéndoselo, ¿sabes? No sé, al final también a muchos de nosotros, o sobre todo a los jóvenes, nos llama mucho el género bélico
de guerras, de batallas, de todo. Es un género muy llamativo que al final muchos de estos películas se basan en hechos históricos. Véase la Segunda Guerra Mundial, véase, por ejemplo, Esparta, el rollo de 300, que llama mucho la atención a momentos concretos de la historia, pero sí que es cierto que también se pueden modificar un poco. Yo tengo una duda para los que jugáis a videojuegos, porque yo de verdad que es que no Es un juego a purista nada. ahora, ¿no? O sea, soy completamente puritano en videojuegos. Vaya. Dentro de videojuegos que sean, pues que tengan una temática histórica y eso, ¿vosotros habéis observado si realmente, por ejemplo, si es en caso de una temática bélica o de ese tipo, podemos decir que sea realista la utilización de armas de ese periodo o que estén bastante relacionadas o que tengan una relación histórica? A ver, lo que hay es como dos tipos de videojuegos. Están los videojuegos en los que tienes una historia y tú tienes que seguir la historia, en plan, es como que tú eres el personaje principal y luego están juegos tipo el Battlefield, que simplemente tú eres un personaje, te meten en un escuadrón y te pones a pegar tiros y hacer el Canelo de siempre, ¿vale? Pero a ver, vamos a Las especificar. armas, los tanques, aviones, todo esto suelen ser, algunas veces no, porque unas veces te quedas como, esto no estaba aquí. ¿Qué es esto? Sí, había un videojuego, no me acuerdo cuál, de estos que era más antiguo, que aparecía una escopeta y decías tú, bueno, en este momento escopetas no había, o sea, Sí, pero yo bueno, creo que juegos, en los más actuales sí que suelen ser. Pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor si se basan, como en el caso del Battlefield 1, en periodos históricos que las armas están menos desarrolladas y que a lo mejor para hacer un poco Claro, más dinámico el claro. juego fallan un poco en el rigor histórico y ponen armas un poco más avanzadas. No, que por eso yo me refería, si veis detrás de la confección de los videojuegos, que hay realmente una investigación de armamento, A ver, o sea, más entrando directamente en el terreno de A ver, un testimonio Sí, histórico real. sí y no, porque por ejemplo en el Battlefield puedes disparar con arcos en llamas, pero yo creo que se ha hecho bien la diferenciación entre los juegos, digamos, que son contra otras personas, que simplemente lo que se busca es, pues eso, la acción la lucha puramente. multijugador, sí. Claro, eso. básicamente. Y que ahí yo creo que el interés es eso, es crear un juego atractivo con variedad de ataques, cosas así llamativas, pero que no tiene un rigor muy trabajado, digamos. Pero bueno, a mí, por ejemplo, videojuegos que me vengan a la cabeza, pues yo diría que los Assassin's Creed, la saga Justo. sí. es la que más se preocupa un poco por un escenario, unos personajes, Sí, eso sí que... una ropa. El ambiente, las ciudades, Claro. por ejemplo. He de Sí, decir que de estos juegos además incluye un modo historia en el que no tiene nada que ver con lo que es la trama de los videojuegos, sino que es simplemente una muestra de lo que es el periodo histórico que está basado, por ejemplo, en el Odyssey, no en el Origin. Origins, Origins. hay como una especie de ruta que tú vas a caballo con el personaje y simplemente te va contando pues las pirámides de Niza, la creación, cuál era cada una, a quién pertenecía, y eso sí que es rigor científico puro y duro, porque Sí. te está hablando propiamente de la historia en sí. Y realmente también es eso, que es uno de los juegos que más inversión te consigue hacer, en plan de meterte en ese periodo histórico. Eso, en el sentido de de los que mejor iban eso, aunque luego siempre tiene La historia luego se les va un poco la perola, hay que Que, decirlo. a ver, aparte de eso también, aparte de la historia, que yo la historia ya no la valoro porque... Ni nadie, yo a ver, creo. sí la valoro, me refiero en rigor histórico dentro de que es la historia de tu personaje y tal, y de su historia de los Assassin y tal. Yo no la valoro porque no hay ningún rigor histórico ahí. Se inventan cosillas. Claro, yo Sí, creo pero dentro de lo que cabe Sí, en ciñen escenario y bastante tal. bien a la realidad. Hay ciertas cosillas que se toman ciertas licencias. Yo, por ejemplo, así el ejemplo más que me viene hacia la cabeza es en el 4, que va sobre piratas. El Ahí Black tú Flag. cuando abordas... Sí, el Black Flag. Yo es que me gusta mucho la temática de los piratas y tal. Ahí cuando abordas un barco siempre es a pelea, a machete. Y la Ya. realidad era bien distinta. La realidad es que era
era más una negociación que una batalla a saco siempre. Pero también es que no es un juego de simulación, ¿sabes lo que me refiero? Claro, por eso. Hay que separar el término simulación con el término acción. Es que en un juego de tú te compras un Assassin's Creed, pues parece que nos patrocina Ubisoft, pero para nada es así. Abordas un barco y en vez de abordar el barco te dedicas a negociar, pues lo haces una vez, pero como lo tengas que hacer 500 veces, yo te digo que apagas el juego y dices, pues paso de seguir jugando a esto. Claro, a eso me refiero con licencias, que es para hacer más dinámico el juego y son cosillas que se las tienen que tomar porque al final el juego es muy monótono. Claro. Nadie se va a comprar un juego en el cual te tienes que, si nos podemos rigor histórico, te tienes que tirar 40 minutos por una persecución de un barco, luego enganches y te tienes que tirar 20 minutos hablando para negociar. Y por ejemplo, hablando del que hemos hablado de juegos de shooter, de tiros, tú realmente, si pones la vida como si tu jugador llevara una vida en plan de que te pegan un disparo y te matan, casi nadie jugaría, porque es que de un disparo se te acabó la partida, ¿sabes a lo que me refiero? Es que también... Bueno, sí, no, hay ciertos modos... hay simuladores... Sí. No, pero como ha dicho Lucía en el caso del Call of Duty, hay ciertos modos que creo que se llaman extremos, pero no estoy seguro porque hace mucho tiempo que no juego al Call of Duty, en el cual es así... A ver, tú reapareces y vuelves a jugar si te matan, pero es un disparo, muertas, esperas X segundos, reapareces otra vez. En el online hablo. Eso, en el online, tanto en el Call of Duty, creo que en el CSGO también, hay como modos distintos en el que o bien puedes reaparecer cada vez que te maten, o bien tienes que esperar a que termine la ronda. La partida, sí, justo. Es como termina la ronda y tú ya puedes volver a estar. A ver, pero yo creo que no hace falta, o sea, vamos a ver, no dejan de ser juegos. Claro. O sea, obviamente no es una recreación. Sí. Es que nos estamos yendo un poco de la cuestión. Es que la finalidad es divertirte de los videojuegos, no es por eso. un histórico. Por ejemplo, en el caso de las películas lo mismo. Es que a lo mejor lo que pasó un hecho real es menos, digamos, llama menos la atención o vende menos que a lo mejor cambiar un par de escenas, darle un giro rápido y que ocurra otra cosa. Eso siempre ha pasado. Lo típico de meter un romance y por medio de una... Sí. O sea, aquí la cosa es hasta qué límite la licencia, por así decirlo, artística está bien y está no. O si a través de esta licencia estás cambiando totalmente la figura de un personaje, ¿eso está bien o no está bien? Yo, por ejemplo, si el director se tomara en el caso de una película de cambiar un hecho histórico y dar su punto de vista, yo luego lo recalcaría, lo pondría en el final. Claro. Sí, porque si no, al final... Pero al fin y al cabo luego muchas películas ponen basados en... No, sí, pero reales. O sea, por ejemplo, tampoco... si cambias un hecho histórico que realmente te has basado en eso y le quieres dar tu propio punto de vista o un giro, en plan un hecho histórico muy llamativo... Pues por eso está basado. Claro, sí, pero me refiero... Yo qué sé, es que no voy a poner ningún ejemplo porque ahora no se me viene a la cabeza, pero Titanic. Bueno, vale, Titanic. Cuidado Titanic 2, ¿eh? Todo esto se podría hablar en otro programa. Tengo yo un ejemplo un poco mejor que Titanic. William Wallace, vas a decir. No, pero del mismo actor. La película del Patriota. Sí, vale. Sí, la he visto. El hombre queda como que es uno que lucha una persona que lucha por su pueblo, que es bueno y tal, ¿no? Pues la realidad es que el personaje en el que está basado ese no nos cuentan que era esclavista, que en realidad también violaba prisioneros de guerra, maltrataba a su esposa, esas cosas y que odiaba a los indios y gozaba matándolos. También porque pero esos datos no sale. Son siempre dan una no versión muy romántica, claro, no van a ponerte todo... Por eso es a lo que me refiero. ¿Dónde está el límite de poner versión romántica y no contar la verdad? Porque bueno, pero yo tampoco creo que sea una versión no romántica. Yo creo que el caso del Patriota yo creo que es el ejemplo perfecto de norteamericano norteño, pues con todas sus costumbres a las que intenta representar como tradicionales o que están dentro del seno de la misma sociedad, que es que yo creo que las conocen también en Estados Unidos, que es que no creo que no hace falta ni un poco de romanticismo entre la película, porque si no recuerdo mal, este señor cuando está en casa con los niños, pues tiene 2 esclavas negras y luego durante la película se ve pues eso, o sea, el relato de una persona de una clase media, entendemos media alta, de la sociedad norteamericana de mediados del siglo XVIII y al final
es un relato pues que al final lo han comprado y es lo que podemos ver ahora Sí, es en parte de la población norteamericana. ideal. Es un idea, lo que se entiende como un ideal y yo creo que de esto mismo pecan, igual que esta película, un montón de películas Sí. con Pero- carga histórica o que representan personajes de esa época. También digo que hay veces que tenemos que tener, o sea, los productores y tanto nosotros intentamos ver un relato a través de nuestra perspectiva actual. Entonces, Exactamente. realmente el ojo, o sea, lo que quieren los directores es una película acorde a nuestros ideales, acorde a nuestra mentalidad de hoy en día. No te van a poner a un hombre que es el héroe, que luego también pues era un violador, era un esclavista. No te van a hablar de eso, porque actualmente esos valores no están bien vistos. Ten en cuenta eso, son anacronismos históricos. Exactamente. Reflejar la visión actual, moral o ética de la sociedad actual en discursos del pasado. Claro, yo a raíz de lo que iba a decir Laura es que es eso, también que es más fácil empatizar con un personaje, porque tú al final viendo una peli siempre sueles empatizar con alguien y es más fácil que empatices con alguien que es un guerrero, un luchador, pero en plan héroe, que alguien que sea un violador y un asesino. Entonces Sí. también, A decir, o sea, en las películas lo que hacen es guiarte para que el protagonista sea tu favorito. O sea, en todas las películas vas a tener una persona que va a ser tu favorito, pero no porque sea esa persona, sino porque te están guiando para que lo sea. claro, por los valores que te transmite, es que... Cuando hay hechos contradictorios, hacen que el espectador se confunda y no es lo que quieren, porque ellos quieren que tú salgas de ver la película con una sensación de esta era la persona que desde el principio hasta el final, o quizá al final, hayas descubierto que tiene esos valores, pero si te están diciendo que es un violador, Claro. pues de cuando acabase la película seguía siendo un violador, pues no hace el efecto que ellos quieren. Al final de todo esto quieren vender. Pero el único caso así un poco llamativo, que yo creo que ha sucedido a varias personas, es el caso de Narcos, que mucha gente ha simpatizado con Pablo Escobar, rollo porque es el protagonista y es el que al final más ves. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Como que al final le ves como entre comillas el bueno, Que pero tampoco era tan malo. a ver, sus cosillas tenía el hombre, ¿sabes? Es como, Pues como todos, ¿no? Claro, ¿quién no ha tonteado alguna vez? Pero, por ejemplo, en esa serie... las que hay de no sé, Hitler tonteando con judíos y todos estos que las he visto. Bueno, sí, La serie de Ha vuelto, Bueno, por ejemplo. que va a hablar Nacho, dejadle que No, iba a hable. decir eso, que en esa serie por lo menos te entra la duda un poco, o sea, pero ahí ya es donde empiezas a valorar tú si te entretiene o si tiene rigor, ¿no? Porque estamos hablando de lo mismo, que es que no son películas a lo mejor cuyo fin sea enseñar o divulgar un conocimiento. Claro. Claro. Entonces, tú puedes entretenerte con una historia inventada, es decir, que esté basada en cosas, pero no por ello significa que sea mala, ¿sabes? La historia. Claro. Entonces, Bueno. en el caso de Narcos, yo creo que te tienta un poco o sea, te tienta no, sino que te desafía un poco a estar en alerta tanto con tus sentimientos, un poco con la trama, porque es como que puedes simpatizar con un personaje, pero a lo mejor no es el correcto, ¿no? Claro, juega con esa dualidad. Claro. Vale, pues yo creo que con esto podemos ir cerrando el bloque. Vamos a cerrar con una conclusión, a ver qué os parece. Sí. Entonces, ¿creéis que realmente estas herramientas deberían tener un poco más en consideración el rigor histórico o que son simplemente herramientas que su fin es otro? ¿Sabes a lo que me refiero? Que realmente su fin no es 100% histórico, es que eso también tenemos que saber diferenciarlo. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que deberían mejorar más ese rigor histórico? ¿Que deberían seguir un poco su camino? No sé. ¿Qué opináis? Decidme, por ejemplo, tú, Alex, para cerrar una conclusión. Bueno, pues que yo lo que pienso es que muchas veces algunos directores o productores yo creo que pecan de sensacionalismo y lo que hacen es transmitir en su película pues cosas que no, que a ver, que es que tampoco podemos obligarles a que el rigor histórico sea total cuando están hablando de una ficción, pero sí que como lo han hecho antes de la historia pública, la divulgación pública de la historia, al final cuando meten, podemos expresarlo así, que meten ideas preconcebidas o ideas actuales dentro de hechos históricos del pasado,
al final se empieza a podemos ver que se transgiversa un poco el relato, un relato histórico, pero al final es que tampoco podemos decir que una película sea mala porque no respete totalmente el rigor histórico cuando se nos dice desde el principio que es una ficción, pero también podemos pensar que esta ficción lo que hace es contraponer el relato histórico que vemos real o por lo menos contrastado. Álvaro, ¿qué opinas tú? A ver, yo opino que sí puede llegar a ser útil por el hecho de que puede sembrar cierta curiosidad en la gente que la haga investigar, pero claro, está el caso de hasta qué punto las licencias que se toman artísticas, los directores o productores es bueno. Para mi gusto, lo ideal que sería, aparte de que se curraran muy bien esas cosillas, aunque parezcan muy tontas, de uy, pues esta arma no existía en esta época, uy, pues eso aún no se había inventado, que tampoco cuesta nada y tampoco afecta mucho a la trama de las cosas. También vería necesario que al final de los capítulos o de la serie pusiera, está basado en tal, original, o sea, rollo, como una advertencia o algo que diga, oye, pues esto no fue así del todo, o algo que te sembre una duda y te haga buscar, ¿sabes? Que no te lo suelta ahí en plan de, pues, termina la película y hay público que se cree que pasó eso tal cual pasó. O sea, que como que te den una cosilla para que te hagan buscarlo. Para que luego justo después, al acabar, tú tengas las Sí, ganas de buscarlo, ¿vale? claro, te entregan de buscarlo y de saber exactamente lo que pasó. Nacho, ¿qué opinas tú? Pues yo, para concluir, diría que, según mi opinión, en la historia pública, entendida como lo que está fuera del ámbito académico, no debería haber o no tiene que ser obligatorio un rigor histórico. O sea, si estamos hablando de una tesis, un documental, obviamente sí, pero en la historia pública no tendría por qué, porque aparte de entretener, también puede ser para inspirar o para fomentar. A mí se me ha ocurrido un ejemplo que lo tenía apuntado por si salía la oportunidad de decirlo. Los cómics de Asterix y Obelix, por ejemplo, Sí, sí. Justo. obviamente, son una historia fantasiosa. Los romanos ni eran tan malos, ni los galos eran tan cookies que daban ganas de abrazarlos, obviamente. Vercingetorix Por no era ejemplo, famoso por dar abrazos, ¿eh? claro, pero por ejemplo, gracias al éxito de estos cómics, yo he leído que se hicieron un montón de investigaciones y de estudios sobre pues, los pueblos celtas, la romanización. Entonces, yo creo que es un ejemplo con el que podemos ver cómo puede trascender los elementos o las realizaciones que se dan en la historia pública para luego contribuir a un conocimiento. Pero no es Sí. algo obligatorio entre sí, ¿sabes? Obligatoriamente, pienso yo. Vale, Lucía, ¿tú qué opinas? Pues más de lo mismo, o sea, un poco en igualdad con todos, vamos, que hay que tener en cuenta eso, que son cosas en parte ficticias, pero que aún así pueden ser un método de apoyo para aquellos a los que no les interese estar viendo un documental de 3 horas y media sobre la civilización griega. O sea, gente que no les gusta, a lo mejor ven, por ejemplo, el juego de ordenador que se llama Age of Empires, que es que tú creas una civilización desde cero y puedes elegir, o por ejemplo, bueno, hay un montón de videojuegos así. Civilización, por ejemplo. Sí, al final estás aprendiendo sobre la cultura. Porque al final, y en muchos videojuegos hay como transiciones en los que te meten historia. O sea, te meten un vídeo o te meten lo que sea y al final estás aprendiendo. Son maneras de aprender. ¿Algo más, Lucía, o pasamos ya con Laura? Pues al hilo de lo que han dicho mis compañeros, simplemente añadir que no podemos tomar a lo mejor la veracidad que merece, bueno, no merece, a lo mejor que debemos darle a una película, porque al fin y al cabo la ficción va a estar presente, siempre van a intentar vender unos personajes y además van a tener presente un poco los valores que actualmente imperan, no va a ser fiel a la realidad porque al fin y al cabo es un producto. Sí que es verdad que este tipo de cosas, tanto los videojuegos como las películas, los cómics, suponen un acercamiento que puede despertar, o sea, hacia el público, que ciertamente puede despertar un interés que a lo mejor a través de un documental no. Lo que ha dicho Nacho, por ejemplo, de Asterix y Obelix, es un ejemplo de ello y la verdad es que nunca le hemos dado tanta importancia, pero quizás en el día de mañana los videojuegos ya sí que se basen únicamente de
hechos que podamos decir sí que tienen valor científico porque a partir de esto lo hemos estudiado, está todo contrastado y bueno, también es un devenir que tenemos que hacer como historiadores. Justo. Yo, más de lo mismo que habéis dicho todos, hay que también un poco saber diferenciar entre algo que es de rigor histórico y algo que simplemente es la creación de alguien que pues le quiere poner un cierto momento histórico, quiere especificar y tú pues veas la película y también tienes que saber un poco diferenciar. Luego, yo también veo que estas herramientas son muy útiles porque a muchos de nosotros, yo por ejemplo en mi caso, el hecho de jugar a videojuegos pues hace que te llamen la curiosidad, es como la puerta de entrada a abrir a la historia, porque en otras cosas, como habéis dicho, documentales, libros, pues a lo mejor no te llama tanto la atención. Yo, por ejemplo, con 12 años, pues a lo mejor no me leería un libro de Santiago Posteguillo, cosa que con 21 sí, y gracias pues a videojuegos como el Imperium. Y no es que tengan un rigor histórico gigantesco, pero por eso mismo yo creo que sí que es una herramienta útil para abrirte la puerta a la historia o a la curiosidad, pero ya a rigor histórico hay que saber diferenciar. Para mí, para el paso inicial, perfecto, pero luego ya una vez más adentrado, no. Bueno, con esto ya damos por cerrado el primer bloque y pasamos ya con el segundo. Hoy Nacho pues, nos va a presentar su sección. ¿Qué tal, Nacho? Buenas, pues nada, aquí preparado. ¿Qué nos traes hoy? Pues os traigo una sección que he titulado Citado se viene de casa. Buen título. Entonces, ¿en qué consiste? Os voy a decir una frase o una cita sobre, pues como hemos estado hablando en el programa, sobre algunos elementos pues, de la historia pública. Os voy a dar Perfecto. 4 opciones. Y bueno, pues también os digo que son cosas o frases que puede bailar bastante con los contextos de, ya veis, de cada opción. Entonces, aunque no hayáis visto o leído alguna de ellas, es más casi de azar, diría yo, porque algunas engañan un poco. ¿Vale? Qué miedo me da esto. Esperemos que no No, esté es muy fácil. primo de Gamba. Johnson, que Es a muy Vichy fácil. le gustaba meter. Importante, os digo la pregunta y las opciones seguido. Y ya luego vosotros si queréis comentar algo y decir la respuesta, ¿vale? Vale. Pero no me estéis interrumpiendo con las opciones, Perfecto. ¿vale? Me Venga. interrumpáis. ¿En qué película aparece la siguiente frase? Es una pregunta. ¿Conoces ese dicho que dice que un minuto de vida sigue siendo vida? Opción A, la vida es bella. Opción B, la lista de Schindler. Opción C, el pianista. Opción D, enemigo a las puertas. Repite la frase, porfa. ¿Conoces ese dicho que dice que un minuto de vida sigue siendo vida? ¿En qué película aparece esta frase? En Pablo Coelho. Eh, Como muy filosófica. Con las eh, pelis que has dicho. Jesús G. Maestro. yo diría que O la enemigo vida a es las bella. puertas. O la otra, ¿cuál era la penúltima que habías dicho? El pianista. O el pianista. La repito. La vida es bella. La lista de Schindler, el pianista o enemigo a las puertas. La vida es bella. Yo creo que el pianista. Yo digo enemigo a las puertas. ¿Y quién falta? Lucía, ¿no? Yo creo mañana. que Pues Lucía, ¿cómo te ha cambiado la voz? el macho? pianista. ¿Y Lucía? Es de la lista de Schindler. Vale, Qué pues sorpresa. os digo la respuesta. Ninguna. La respuesta correcta es la lista de Schindler. Vaya. Ah, mira, un dato interesante y rápido que lo cuento. Fue el proyecto final de la carrera del director, que no me sale ahora el nombre. ¿Quién es? ¿Quién es el director? Spielberg. Es Spielberg, ¿no? Spielberg, sí, que se graduó muy tarde, Spielberg. se graduó con 33 años y su proyecto final, su TFG de carrera, fue esa película. Anda, ojito. Lo típico, tú entregas tu TFG, pues él una película pues con no sé cuántos Oscars. Sí. Vale, venga, vamos a ir contando a vosotros las que lleváis correctas para Vale, ver quién. Lucía lleva un punto. ¿Cuál de estos personajes dijo la siguiente cita? La gente juzga con rapidez, pero son lentos al corregirse a sí mismos. Opción A, Asterix, de la saga de Asterix y Obelix. Opción B, Ezio Auditore, asesino de la saga Assassin's Creed. Opción C, Antonio Alcántara, de la familia Alcántara, de la serie Cuéntame cómo pasó. Hostias, Opción vaya- D, Águila Roja, de la serie Águila Roja. ¿Puedes repetir la frase, por favor? me ha encantado, tío. La gente juzga con rapidez, pero son lentos al corregirse a sí mismos. Hostia, sería sobre todo me ha encantado lo de Águila Roja, Águila Roja. Que es Gonzalo, ¿no? El protagonista. Sí, sí, si no me sí. equivoco. ¿Te refieres a Gonzalo? Sí, bueno, el Sí. personaje de Águila Sí, Roja. porque luego está Satur, hay más gente. Ahí Vale, estamos. sí. Yo creo que es de Saturn. Yo me refiero al De Saturn, Assassin's Creed español. Wow, es verdad. Yo digo Águila Roja. Macho, gracias. Me encantaría que fuera el del Cuéntame.
A mí también. Es una frase Es Antonio un Alcántara giro, 100%. es un giro 100% de Asterix Obelix a Alcántara, que me parece maravilloso. Así que voy a decir, cuéntame. Voy a tirar por Águila Roja. Vicis ha dicho Águila Roja y Alex y yo decimos Yo cuéntame. cuéntame, tradicionales Vale. aquí. Pues la respuesta correcta era Ezio Auditore, asesino de la saga Assassin's Creed. Va, Va, seguro que también lo ha dicho, cuéntame. No me la he visto, Antonio pero vamos. Alcántara dice de todo. O Ah, sea sí. que- Sí, A lo mejor pero- Antonio Alcántara ha sido Ezio Auditore en otra vida. Bueno, Bueno, esta era sigamos. difícil, la verdad. Sí, esta ha ido. Esta Venga, está guay. la tercera. ¿En qué película aparece la siguiente cita? Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Opción A, Troya. Opción B, El reino de los cielos. Opción C, El último samurái. Opción D, Braveheart. Braveheart. Vale. Sí, Braveheart. la de William Wallace. Sí. Sí. ¿Puedes repetir la frase de nuevo? Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Yo voy a decir Braveheart, Braveheart. le pega a Braveheart Ah, como mucho, Yo también digo Braveheart. Braveheart. Además, Sí, no sé es- además dices- nos... Tu corazón es libre, ten el valor de seguirlo. Así Lucía, tú dices también Braveheart. Sí. Además, conociendo a Nacho es la única que habrá visto. Entonces yo voy a decir Braveheart. Qué cabrón, ¿qué dices? ¿Habéis respondido Cuéntame todos, también no? estaba ahí, ¿eh? Sí, todas. Vale, Cuéntame. La respuesta correcta es Braveheart. ¡Bien! Bien. Wow, hubiese sido maravilloso, pero una peli random, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con... No, hombre, yo he intentado que fueran que hemos visto todos, Parásitos. ¿sabes? Claro, Bueno, tercera. tipo poco yo, decía. No, cuarta, perdón. ¿En qué serie se dice serie, Que Vale, esta es difícil porque hay muchos capítulos, muchos personajes. vale. ¿En qué serie se dice la siguiente frase? No hay descanso para mí en este mundo, tal vez en el siguiente. Opción Esta me A, suena. Cualquiera que estudie historia. Peaky Blinders. Opción B, Chernobyl. Opción C, Vikings o Vikingos. Opción D, Los Medici, señores de Florencia. ¿Puedes repetir la frase? No hay descanso para mí en este mundo, tal vez en el siguiente. Le pega Vale, ya sé mucho cuál es. a decir a Tommy Shelby esta frase. Entonces voy a decir Peaky Blinders. Aunque luego a lo mejor es Vikingos, pero voy a decir Sí, Peaky yo Blinders. también. Yo también. Es Thomas Shelby. Voto por Sí. Thomas. Todos ¿Vicis? decís... Venga, iba a decir Vikings, pero me habéis convencido. No, pero es que también le pega mucho a Ragnar, decir esa Venga, frase. yo digo Vikings. Aunque me suena mucho. Es que tiene que ser o ¿Cuál Peaky era- o Vikings porque son las dos que he visto. y me ¿Cuáles suena eran las mucho otras la dos frase. opciones? Aquí no hay quien B- viva. La opción Aquí B no era hay- Chernobyl y la opción C, Los Medici, señores de Florencia. Ah, hostia, me había creído aquí no hay quien viva y digo, no puede ser. Venga, yo de Vikings. Yo voy a decir Peaky Blinders. Es que le pega mucho a Tommy Shelby. Vale, bueno, ya habéis elegido, pues Sí. os digo la correcta. La respuesta correcta era A, Peaky Blinders. Bien, lo dice Tommy Sí. Shelby, ¿no? Sí, Sí, creo que sí, sí. sí. Es que además le pega muchísimo porque Sí. no descansa en la serie, es un Bueno, trabajador. pero no sé si habéis visto Chernobyl, pero también encaja, ¿eh? Sí, también. No he visto la serie de Chernobyl, me he visto todos los documentales, pero la serie como tal no. Pues en la serie encaja bastante la frase, pero bueno. Habéis acertado, es lo importante. Vale, A ver, esta es especial, ¿eh? Esta, la última, es especial. Es la de dale 2 programas, puntos, ¿no? programas audiovisuales. Vale. Entonces, os voy a decir primero las opciones y luego la pregunta. Porque sí. Opción A. Vale. Opción A. En Canal charlas de- cambiamos todo esto. Sí, Didi. Opción A. Canal de YouTube de Academia Play. O sea, canal de YouTube Sí. Academia Play, ¿vale? Sí, es un canal, para el que no lo sepa, es un canal de YouTube que hay, Academy Play, que sube vídeos muy cortitos de hechos históricos, muy interesantes. Muy Eso. bueno. Opción B. Canal de YouTube Asociación de Historia UC3M. Opción C. Podcast del Yelat. ¿Vale? Vale. Opción D. Podcast Charlas con Otto. Vale. Vale, voy a por la pregunta. ¿En cuál de estos programas audiovisuales se ha dicho la siguiente frase? No lo he comprobado, pero sabemos que los gallegos son populares por ser un poco especiales. Yo te puedo decir hasta qué persona lo ha dicho. Pero tienes que decir la opción correcta. A mí no me digas la lista. Por favor, Bicis, di qué opción correcta es, por favor.
Voy a decir que la última opción es un podcast muy divulgativo y tiene frases célebres como esa y merece la pena escucharlo. Bueno, ¿cuál es vuestra opción correcta? O sea, ¿cuál es la que decís? Di tú primero. Venga, Gabriel. charrajo, ¿no? Eso, correcto. Bien. Oye, pues habéis hecho bastante bien las Hombre, a historias. ver, hombre, es que... Habéis visto estaba- las cosas y eso. Sí, estaba pensando en una frase porque el otro día vi El Reino de los Cielos y dije, es una peli también muy interesante que no se le ha dado tanto bombo como debería, yo creo. Pero Ya bueno, es posible. Pero bueno, podemos hacer una segunda parte más adelante. ¿Quién sí, sabe? sí. Como Sí, Acorazado Potemkin, que es una También, película que ningún estudiante de historia de la Universidad de Alcalá se ha saltado en los últimos 50 años. Yo creo que las visualizaciones del Corazado Potemkin ha subido a raíz de que X profesor haya llegado a la Universidad de Alcalá de Henares y X. lo hayamos X profesor. El señor X. Claro. Sí, llamémoslo Bueno, así. con esto ya damos por cerrado este programa número 4, si no me equivoco, que espero que os haya gustado y nada, que nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox y en YouTube. Nos podéis seguir en las redes sociales que os dejaremos en la cajetilla de la descripción. Darle a like también y si queréis a la campanita, a la famosa campanita de YouTube, para que estéis al día o al corriente de todas las novedades de Charlas con Otto. Y nada, eso es todo. Cerramos por aquí el programa. Despediros, amigos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Adiós. luego. Adiós.